quiero darles la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio del podcast del Club de la Vidita, que en esta oportunidad voy a estar nuevamente con Seiyaku compartiendo. Si no sabes quién es Seiyaku, anda a escuchar el episodio anterior donde hay un montón de información acerca de eso. Y en este episodio vamos a ir a lo que nos interesa, ¿no? Hablar de una medicina que nos ha atravesado muchísimo a las dos, en principio en lo personal y después en lo terapéutico, en la forma en cómo acompañamos, que es la medicina de los honguitos. Así que quiero darle la bienvenida a Seiyaku nuevamente al podcast del Club de la Vidita. Bienvenidos a todos, muchas más de estar nuevamente aquí charlando. Podríamos hacer 1000 episodios porque no nos cuesta mucho charlar, pero bueno, está buenísimo este episodio que planificaste para hoy para profundizar un poco más acerca de el trabajo de seres maravillosos que trabajamos. Comenzamos. Ujú, totalmente. Y quiero aclarar que en este episodio no vamos a dar tanta información de cómo operan los hongos en el sistema nervioso, en nuestro cuerpo, en todos los cuerpos, sino que esa información está en una clase gratuita que yo tengo grabada y está subida en internet. Entonces, vamos a profundizar un poquitito, tal vez, en nuestro trabajo terapéutico con los honguitos y profundizar en eso y para que conozcan. Y hay muchas formas también de trabajar con los honguitos, no es la única. Entonces, esta es una y puede ir cambiando también. Entonces, hay una pregunta que te quiero hacer y que para que charlemos. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre hacer una toma de honguitos, que una persona haga toma de honguitos por su cuenta, que puede ser desde un lugar respetuoso, pongámoslo desde un lugar respetuoso, ¿no? Como ritualizando, teniendo en cuenta que es una medicina sagrada? ¿Cuál es la diferencia entre eso y que una persona vaya a una ceremonia guiada, contextualizada en un contexto ceremonial? Me encantó esta pregunta y está buenísimo traerlo para tener un poco más de idea de cuál es el rol de alguna manera, ¿no? Siempre hablamos que la persona que está guiando una ceremonia no es que sea mejor, ni más, ni menos que todas las personas que estamos formando parte de un círculo, ¿no? Porque en el círculo todos somos iguales de alguna manera, sino que, y cada uno, digamos, le va a tocar una función dentro del círculo y va a ocupar un rol dentro de esa grupalidad, dentro de ese micelio que se reúne para una ceremonia. Más, principalmente el rol del guía tiene mucho que ver con este proceso de justamente de ser como un puente o intermediario entre las personas que están ahí y los mundos espirituales de alguna manera y los seres espirituales que habitan en los diferentes mundos o capas en los que cada uno de los participantes vaya a ingresar. Por ejemplo, cuando uno empieza una ceremonia, mucho tiene que ver también el lugar en donde estamos. ¿Por qué? Porque siempre el trabajo en relación a los hongos va a estar relacionado con la de la visión y de la percepción a esos mundos espirituales que siempre están presentes en la vida cotidiana de todos, pero de los cuales no siempre somos conscientes o no siempre vemos o percibimos. Entonces, en una ceremonia puede ser como que no también, que esos mundos se muestren para nosotros. Y entonces, en esa apertura de estos mundos espirituales hay distintos seres que tienen distintas funciones. Yo no soy muy partidaria de esta como clasificación dual, ¿no? Como de los seres espirituales, buena onda o de luz y de los de oscuridad,
o malos o espíritus negativos, pero la realidad es que todos los espíritus y los seres que existen en los diferentes mundos tienen una función. Entonces, capaz la función de uno es eh, que tomes conciencia de algo y la función de otro es mantenerte en la ilusión. Entonces, es como que no es que uno es bueno y el otro es malo, sino que tienen funciones distintas. Entonces, yo creo que las ceremonias guiadas por una persona, un poco el rol de quien guía es hacer de intermediario entre una persona y ese mundo espiritual que se abre para poder como trabajar con él de alguna manera. Entonces creo que esa es como la principal diferencia, ¿no? Por ahí cuando uno no tiene mucha experiencia en el contacto con otros mundos, o no tiene como esta, como, bueno, muchas veces ni siquiera creemos, ¿no? Que existen otros mundos hasta que justamente contactamos con los hongos o con otras plantas sagradas y maestras y decimos, ah, mirá, también existían este mundo de las plantas, este mundo del agua, este mundo de otros mundos. Entonces, justamente el rol para mí o la diferencia de una ceremonia es que quien guía esa ceremonia va a ser como de traductor, ¿no? Porque no todos o todos los seres hablan distintos idiomas y tienen como distintas em, formas o intercambios o frecuencias energéticas. Entonces, bueno, creo que esa es, desde mi perspectiva, la principal diferencia. Siempre me acuerdo de una ceremonia que una persona que estaba participando, es un proceso de catarsis y de como liberación muy fuerte a través del llanto y como entró en un lugar así de mucha como catarsis de alguna manera. Y entonces se abrió el mundo espiritual de sus ancestros que tenían que ver con seres del agua, digamos. Y de alguna manera lo que se requería en ese momento para que ese fragmento de su alma, de su ser, retorne a ella y pueda como restablecer el equilibrio en algunas partes de su existencia, era una ofrenda. Entonces, de alguna manera las personas, algunas tienen esa percepción y esa sensibilidad, quienes ya tengan más experiencia y como tener esos canales abiertos para poder comprender qué es lo que se necesita dentro de una ceremonia. Otros, cuando estamos recién empezando, por eso siempre generalmente se empieza en el trabajo con alguien que tiene más experiencia, porque bueno, de alguna manera ya transitó esos mundos y ya sabe cómo comunicarse con esos seres. Entonces, justamente por eso me acuerdo que, bueno, que esos seres estaban pidiendo una ofrenda. Y entonces, en medio de la ceremonia, fue como todo un proceso, bueno, que frenamos y preparamos la ofrenda, hicimos la ofrenda y recién ahí como que todo se tranquilizó y ella como volvió y pudo como liberarse de eso tan, como de alguna manera como que de esas, como de esos pesos o de esas anclas que estaban como reteniendo en un lugar que no la hacía sentir bien. Entonces fue como para explicarles un poco por ahí cuál es el rol de quien guía, es como que hace de puente o de traductor y de, bueno, para que cada uno pueda ir solucionando, captando, escuchando y encontrando la forma de resolver las distintas como desequilibrios que puedan aparecer. Esa sería mi respuesta. Bueno, me surgen un montón de preguntas de todo lo que dijiste. O sea, quisiera preguntarte mil cosas, pero hay que acotar un poco el episodio y podríamos hacer un millón de episodios más. Pero la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo vos percibís? ¿Cómo es tu comunicación
cómo es tu ser puente, digamos, con esos otros mundos invisibles. La evidencia, de alguna manera, es algo que tiene muchas formas y que no siempre tiene la misma forma. Por ahí, por ejemplo, en una ceremonia o en un momento de mi vida o en una ceremonia en particular, capaz que es clarividencia, ¿no? Capaz que es algo que yo veo esos seres, les pregunto qué es lo que necesitan para que eso se resuelva y es como que hay una comunicación directa, una clarividencia, ¿no? De verlos. También puede ser clariaudiencia, esto de decir, bueno, los escucho, no es como que sé que está pasando esto acá y entonces viene este ser y me dice que necesita esto a cambio. Otras veces puede ser claripercepción, es como que uno puede percibir con el sentido de la intuición interna. Otras veces puede ser, por ejemplo, clariconciencia. ¿Qué quiere decir esto? Como que de repente sabes que tenés que hacer la ofrenda, no escuchaste ni viste nada, pero sabes que tenés que hacer eso y es una certeza absoluta. Entonces, un poco creo que también es importante que podamos como comprender estas distintas formas de ver, por así decirlo, en los mundos espirituales y también no apegarnos o no como quedarnos agarrados de algo para confiar en todas las distintas formas, ¿no? Por ejemplo, si en un momento de tu vida tenías muy activa la clarividencia y de repente en otra ceremonia no viste nada, no significa que no hayas recibido ningún mensaje, sino que por ahí estabas como solamente prestando atención a eso y entonces estaba funcionando otro tipo de evidencia, por así decirlo, entonces es como también ser flexibles y confiar en uno mismo y en esa percepción, como en esa apertura de ese canal para poder distinguir ese mensaje que llega a través de distintas formas, ¿viste? Eso sucede mucho en la vida cotidiana también, no solamente en una ceremonia, ¿no? Es como descubrir de qué manera canalizamos, cuál es la forma Total. en que recibimos la información. Y acá muchas veces entra la comparación y es muy peligrosa la comparación porque al compararnos con otras personas nos perdemos la posibilidad de potenciar la forma en que cada cual, la singularidad que cada cual canaliza, porque todas las personas tenemos el don de canalizar. Después es cuestión de que lo vayamos prestando más atención y desarrollando más y entrenando más. Pero en la vida cotidiana pasa mucho y mucho también en los viajes con estas medicinas, esto que decís. Hay veces que las personas se apegan mucho a la pirotecnia, me gusta decirle a mí, a los fuegos artificiales, que es hermoso, ¿no? Los fractales, las luces de colores, pero eso no es el sentido real del viaje. El sentido real del viaje es todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces, está bueno lo que decís para que las personas puedan realmente entregarse, no solamente en una ceremonia, sino en la vida, a ver cuáles son las formas de conectar con lo invisible, que pueden ser todas o algunas, en algunos contextos se pueden maximizar más que en otras, como que puede ser súper amplio eso. Totalmente. Es más, suele suceder en las ceremonias que por ahí no tengas ningún tipo de visión, digamos, y entonces es como que hay como una cierta frustración o el creer de que no te hizo nada por no estar como del todo activo el canal de la visión y es como que justamente es esa herramienta o ese apego a la forma de ver es lo que hace que por ahí no puedas prestar atención a otras cosas y como en esto que decía justamente que todos somos canal, que es totalmente así. Mucho hablamos de la limpieza del canal. Eh, Tuve ahora hace poco en la selva una planta, la albahaca, que tiene relación con eso, ¿no? Es como que lo que hace justamente es la limpieza del canal, digamos, ¿no? Y no solamente esta planta en particular, digo, un ayuno, una preparación, o como una limpieza de pensamientos, o no estar, hacer un ayuno de celu, o como todo tipo, digamos, como de limpieza y preparación que uno haga, lo que hace es como que
hacer que ese canal esté más limpio, ¿no? Que sea como más fácil para cada uno percibir. Pero yo creo que por sobre todas las cosas, el punto clave para poder como abrir esas puertas de la percepción personal de cada uno es la confianza. O sea, porque muchas veces pasa que uno está como percibiendo algo, pero si no confías al 100% en eso, si estoy flayando, realmente estoy escuchando esto, estoy viendo esto, o nada que ver, o esto que se me ocurrió es real o no, entonces es como que hay ahí un punto importante en relación a la confianza y el aprender como a confiar en esa percepción interna para poder como y refinar cada vez más, digamos, estas vías de comunicación con los mundos espirituales, y principalmente con uno mismo, ¿no? Porque es como que todo es un fractal de uno. Y con esto que decías en relación a los fuegos artificiales, siempre me acuerdo de un maestro en la selva que decía que eso es como la televisión, ¿no? Es como que las personas van a una ceremonia por ahí es como que se quedan viendo la tele y en realidad lo que tienen que aprender está como detrás de esa tele, ¿no? Me gustó la metáfora porque de alguna manera tiene mucho que ver con eso. Me encanta, me encanta. Y con esto que decías, se me vienen dos cosas para que pimponeemos. Hay muchas personas que vienen a las ceremonias buscando dosis muy altas. ¿Y qué tiene que ver un poco con eso? ¿Viste? Para mí, ¿no? Con ese apego de tener la visión y poder navegar por otros mundos cuando incluso el ego muchas veces no está preparado para eso. Y a mí me ha pasado incluso de hacer dosis muy grandes y no recordar casi nada. Entonces, bueno, son viajes que son más para mi ser, tal vez. Hay algo desde lo multidimensional muy profundo que se acomoda, pero el ego no lo entiende. Y si no está la integración adecuada, puede ser muy angustiante incluso también. Em, Eso por un lado. Y lo otro me lo olvidé, así que ya me lo voy a acordar, ya me lo voy a acordar. Pero quiero eso, preguntar. Conectaste que te Ah, acuerdas. esto, cuando decías con respecto a la confianza, y se me venía mucho la locura, porque hay como un borde muy, muy finito ahí, ¿no? Y justamente es importante el borde para no pasarnos al otro lado. Me acuerdo que una vez vos me dijiste algo que me quedó grabado. Y me parece, y lo replico mucho, que es la locura es desorden, me dijiste. Y es tal cual. Es como no tener ese borde, como para decir, bueno, o confío o me estoy volviendo loca. No, si no confío, ¿qué me está pasando? Entonces, bueno, me parece como dos puntos que están buenos y que se relacionan tal vez también. Total. Creo que la confianza y confianza en lo que se percibe y el contacto con la locura son ahí como dos puntos bien importantes en trabajos con plantas y seres maestros. Es como que siempre vas a estar ahí justamente refinando y un escalón más en relación a eso, ¿viste? Entonces, yo creo que cada uno va, digamos, como experimentando. Las plantas son tan sabias y mm, tan maestras y tan guías que nunca te van a mostrar algo que no seas capaz de resolver y nunca van a traer como nada que uno no pueda como sostener o tolerar. Si no pasa esto, te olvidaste o por ahí decís no, que no me hizo nada, ¿viste? Entonces como que en la mente hay esto como de que no hubiese pasado nada, es como que siempre tengo la certeza, digamos, de que todo contacto con las plantas siempre tiene un borde de alguna manera que está puesto por esos seres en particular. Por ahí es como lo que traes, digamos, hay casos y situaciones en lo que eso se ha movido, pero generalmente hay una tendencia previa
un patrón previo, una estructura previa que tiene dificultades justamente para mantener ese orden psíquico y ahí es cuando suceden estos desequilibrios. Pero en general lo que pasa un poco con el tema dosis es que hay algunas personas, por ejemplo, que esto que hablábamos al principio, que no, que ni siquiera creen en que existen otros mundos. Entonces es como que su universo de alguna manera tiene como si fuesen paredes, ¿no? Como si fuese un castillo que tiene como una fortaleza alrededor. Entonces la dosis alta y estos procesos así, lo que suelen hacer es como, hay algunas personas que lo necesitan para eso, como para poder derribar, digamos, esos muros que como que achican la percepción y entonces necesitan eso para poder como trascender eso y darse cuenta que hay muchos más mundos de los que conoce y que hay muchos más universos y es como que todo es más amplio de lo que se cree, ¿viste? Entonces, no sé, yo en eso para mí es muy variable. Cuando es una persona que ya tiene como esa sensibilidad, digamos, a la percepción de otros mundos, no es necesario. Muchas veces ni siquiera consumiendo nada, ¿no? O sea, ya estando en un entorno en el que está presente esa medicina, como que ya entras automáticamente en esa ampliación de tu conciencia y de tu percepción. Entonces es como que eso es variable. Por eso también creo que es importante la figura del guía dentro de ese círculo, ¿no? Como para poder identificar quiénes son aquellas personas que tienen como una mayor sensibilidad y otras personas que necesitan por ahí como una mayor cantidad de dosis para poder realmente como trascender, digamos, esas paredes, ¿no? Que su mente, que su psiquismo, que su sistema tiene de alguna manera. Entonces, como que en eso, para mí depende mucho de la persona, digamos. Sí, también depende mucho también del contexto y del territorio, ¿no? ¿Qué crees vos? Digo, ¿es lo mismo hacer una ceremonia en una ciudad, en una selva, en la montaña, en el mar? Digo, ¿qué opinás vos acerca de eso? Y nunca va a ser lo mismo, ¿no? Porque un poco hablábamos esto de generalmente se hacen presentes los seres espirituales que existen en un determinado lugar. Entonces en el mar no están los mismos seres y los mismos mundos que en la montaña, ni que en la selva, ni que en la ciudad. Pero a la vez, la primera pregunta también, en función de quién guía la invocación o el llamamiento de distintos seres del mundo espiritual con la función de traer a ese círculo, a ese universo, a esa película de alguna manera que estamos creando entre todos la medicina, la fuerza, la sabiduría de un determinado ser espiritual con quien uno trabaja. Por ejemplo, en las ceremonias de ayahuasca, los maestros de la selva trabajan mucho con la invocación de los seres espirituales de las plantas, o sea, de la selva y de las plantas. Entonces, se llama, por ejemplo, el espíritu de la albahaca, el espíritu de la ayahuasca, el espíritu del toé, el espíritu de distintas plantas sagradas, dependiendo de lo que se requiere en cada momento. Por ejemplo, vemos que en una ceremonia está apareciendo la catarsis o la liberación de tristezas, de penas profundas, como de, de esas dolencias del corazón. Entonces es como que generalmente lo que hace quien guía es llamar al espíritu, por ejemplo, de Bobinsana, una planta, para que ese ser, o sea, ese es el punto aquí de la cuestión también a traer. No es que quien guía
cura, digamos, o que hace el trabajo, sino que hace el proceso, es como un traductor, o sea, es como un canal, un puente que va a canalizar la sabiduría y la frecuencia de un determinado ser del mundo espiritual que va a generar la vibración, el canto, el contexto necesario para que una persona pueda equilibrar eso que está percibiendo. Entonces, eso también, como volviendo a la primer pregunta, es una de las funciones de quien guía. Entonces, por ejemplo, no sé, en los Andes se trabaja mucho con los espíritus de los Andes, digamos, de las montañas, de los apus, de las ñustas, del agua, las sirenas del río, del fuego, del viento. Entonces, como que se hace la invocación de em, distintos maestros de ese mundo para que ellos traigan esa frecuencia de energía, bueno, la tierra por sobre todo, ¿no? De Pachamama y la Gran Madre, es como que siempre se hace esa conexión con Madre Tierra y Padre Sol para que traigan esa frecuencia energética que se puede estar requiriendo dentro de una ceremonia para generar la armonía o equilibrio de algo que se esté presentando. Entonces, es un poco esa la diferencia, no siempre van a estar los mismos seres porque todas las ceremonias son distintas y por más que a grandes rasgos, digamos, se puedan trabajar cosas similares, generalmente la frecuencia que se requiere para equilibrar esos procesos son distintas, entonces es como un teatro de improvisación. Como la vidita. Como la vidita Sí, misma, ¿no? Es que en realidad también esas total, presencias están todo el tiempo. En una ceremonia es un contexto en donde se amplifica todo eso. No solamente una ceremonia con hongos o con plantas maestras, sino cualquier tipo de ceremonia. Hemos compartido muchas ceremonias de agradecimiento y festejo, principalmente es el Inti Raymi, eh, y me parece que ofrendas al fuego, me parece que en esas ceremonias hay una amplificación de muchas cuestiones que son como espacios muy disponibles para la transmutación principalmente. Y para mí también coincido con todo lo que decís y también es muy importante con respecto al rol del guía que las personas generalmente se entregan más a la experiencia cuando hay un guía. Es como que, obviamente, cuando es un contexto adecuado, cuando las personas se sienten seguras, confían en las personas que guían, por supuesto que eso es muy importante. Cuando todo eso supongamos que está dado en una ceremonia, a mí me ha pasado de estar en ceremonias con vos o con otras personas y entregarme así de lleno y relajarme y viajar tranquila porque sé que hay un espacio disponible para que yo pueda hacer mi laburo y estoy cuidada principalmente. Y me ha total. pasado al revés también, o sea, de que las personas que he acompañado se sientan con esa disponibilidad. Sí, total, es como que cuando uno entra en un contexto de cualquier ceremonia, no hablamos de plantas, pero también en todo tipo de ceremonias, siempre hay una amplificación de la energía, entonces siempre va a haber esta posibilidad como de correr el velo y poder ver, darnos cuenta de que son, no solamente está el mundo humano y la materia aquí, sino que todo el tiempo estamos existiendo junto a otros mundos y a otros seres. Entonces, eso es re importante porque de alguna manera creo que las plantas sagradas lo que hacen es como que traer cada vez más esa conciencia y que uno pueda como traerlo también a la vida cotidiana y empezar a practicar ese diálogo, no solamente cuando está en un contexto ceremonial. Pero esto que decís también es muy importante y es muy natural también, como que por ahí en un mismo proceso, no sé, que uno está guiando también, eh, como que para mí siempre es importante no endurecerse, ¿no? Es decir, bueno, capaz que también en ese momento en ese contexto de guiar me toca recibir de alguna manera, ¿no? Entonces es como que yo siento que
este proceso del dar y el recibir y como del guiar y el ser guiado es muy dinámico y depende mucho de la ceremonia y de lo que está sucediendo en ese momento y del grupo. Entonces es como que creo que por sobre todo hay que entregarse y ser flexibles a lo que te toca experimentar y vivir en en cada situación, ¿no? Que por ahí uno va con una idea de qué es lo que vas a hacer y de repente nada que ver, como que te tocó hacer otra cosa totalmente distinta, ¿viste? Y eso está bueno también porque de alguna manera es como parte de la medicina, ¿no? Soltar el personaje y entregarte a lo que sea que es importante vivir y experimentar y canalizar y expresar en esos momentos. Tremendo, espectacular. ¿Y qué le dirías? Última pregunta y ya vamos a ir cerrando. Podemos hacer 10 capítulos más si querés, para mí estaría buenísimo, porque podemos hablar horas. ¿Qué le Tipo, dirías a una persona? ¿Qué le dirías a una persona que no tiene tanta experiencia, pero quiere profundamente vincularse con estas medicinas? ¿Qué le dirías a una persona que quiere abrirse una experiencia así, como para que pueda liberarse, soltar la mente, que es, para mí es el principal obstáculo, la mente, el control, los miedos, como para que pueda abrirse y entregarse a este proceso de transmutación con estas conciencias elevadas que vienen a ayudarnos a, a que sea todo más fácil. eh, que no hay nada que temer, ¿no? Por ahí es como, hubo una pregunta del cuestionario que no hicimos, pero me gusta porque, ¿cómo sabes que las medicinas están actuando antes? Como que cuando es el momento, es el momento. En el capítulo pasado yo contaba que en un momento no quería saber nada con las ceremonias de ayahuasca y bueno, de repente llegó el momento y era el momento. Entonces, de alguna manera uno sabe cuándo es el momento de contactar con las medicinas porque te llaman, porque están ahí, porque como que van guiando tus procesos y se van haciendo presentes en tu universo. Entonces, generalmente, desde antes de que eso suceda, empiezan a hacer su efecto de múltiples maneras, dependiendo de cuál es nuestra tendencia. Es como que cada ceremonia y cada transformación es un salto al vacío. Entonces, de acuerdo a cuál es nuestra disponibilidad para saltar, ¿viste? Es como que te subís al trampolín de la pileta y podés estar 15 minutos, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro, como que dudando que te volvés, te bajaste y te volvés a subir hasta que te tirás. O podés estar uno, subís, te tirás, listo. Cada uno, y no significa que uno sea mejor ni peor, digo, cada uno va a hacer el proceso que necesite, pero ya de antemano empiezan a actuar. ¿Por qué? Porque nunca uno va a salir igual de una ceremonia, nunca salís de la misma manera que entraste. Y siempre, siempre, siempre va a ser un proceso de alguna manera de entrega, de rendición, de muerte y de transformación. Entonces, no importa si estás 15 minutos subiendo y bajando o si vas de una, como lo importante es como darte cuenta que eso ya está en tu camino, ya está muy presente, ya te vienen hablando y uno elegir cuál es el momento perfecto, ¿no? Es como que siempre va a estar bien. Yo siento como que, bueno, todos tenemos distintos grados de resistencia a los cambios y esto es lo mismo, ¿no? Solamente que en otra, como en un espacio-tiempo específico de conexión con las plantas maestras o estos seres grandes maestros, pero nos pasa en todo, ¿no? Sí, esto de las señales o que la medicina ya empieza a actuar antes
es muy impresionante. La cuestión de las señales, como estate atenta o atento a las señales, porque ahí están todos los mensajes. Ante una ceremonia no, pero generalmente aparecen los animales ahí, como la serpiente, vinculados o en sueños. Pasa mucho esto, pasa muchísimo. Entonces, principalmente eso, como estar muy presentes con las señales y escuchar el corazón, ¿no? Porque la mente dice un montón de cosas que no son ciertas. Son programas viejos, prestados, heredados. Entonces, cuanto más escuchamos el corazón, es el portal para también escuchar la voz del espíritu, la voz o la voz del alma, que es la voz más genuina, principalmente. Entonces, bueno, es aprender a jugar el juego, ¿no? Entender que la información está ahí. Y animarse y confiar en uno y que si ya está como presente en tu universo y ya es algo que venís como viendo y visionando y sintiendo, animarte, porque todo en la vida tiene que ver con eso, ¿no? Como por ahí uno percibe algo y decís, uy, me encantaría hacer esto y como que estás, y te puede llevar 15 años como te puede llevar un mes, digo, como que no darle tanta bola a eso, sino como animarte a hacer eso que uno realmente siente, ¿no? Como que eso que te enciende, que te llama la atención, que te motiva, que te despierta. Así que tiene que ver con eso para mí. Totalmente, muy de acuerdo. Así que bueno, gracias. Vamos a cerrar acá este episodio. Gracias, gracias, gracias a vos y a Rumi, que está ahí Muchas en gracias. Trujillo, por estar aquí presentes. Y bueno, nos vemos en diciembre en Jujuy, aquí en Tilcara, para abrir un nuevo portal en la montaña. Así que las almas que sientan el llamado y que su corazoncito lata y diga sí, 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 que nos escriban directamente. Así que eso, Así gracias es. por tu tiempo y por tu generosidad y por compartir esta información tan valiosa que puede ayudar a un montón de personas a que tengan experiencias seguras y sepan eso, elegir los contextos adecuados para vincularse con estas medicinas. Total, muchas gracias a ti, preciosa. Un gusto, como siempre, y nos vemos en diciembre. Así es, te mando un abrazote. Adiós. Besitos, saludos.